Buenos días con todos y todas. Es un gusto reencontrarnos después de este año tan difícil y complejo. Hoy queremos compartir con ustedes una parte de nuestro proyecto sobre redes alternativas de alimentos, facilitando encuentros urbanos rurales para fortalecer los sistemas alimentarios locales sanos. Una de las apuestas programáticas en el proyecto fue el analizar los roles y conductas de los actores del ambiente institucional de los sistemas locales de alimentos. Esta apuesta tiene que ver en cómo influenciar y generar incidencia política que permita mejores oportunidades a los productores agroecológicos y sus productos en los sistemas alimentarios. En este empeño realizamos distintos tipos de investigación en ciudades intermedias, en particular en Riobamba, Latacunga y Salcedo. Esta presentación va a ser realizada por tres de nosotras, Priscila Prado y Patricia Natividad, estudiantes de doctorado y quienes han realizado gran parte de este trabajo. Esta presentación inicia con una introducción al estudio donde se plantean los antecedentes y contexto, los objetivos y las hipótesis de trabajo. A continuación, Priscila y Patti presentarán el marco de análisis, la metodología de trabajo y los principales resultados y hallazgos de este estudio. Concluiremos con consideraciones finales e implicaciones para investigación futura. Como antecedentes para entender esta presentación, quisiéramos mostrar una breve reseña con hitos relevantes de la historia reciente en términos de la política en el Ecuador. La Constitución del 2008, que fue consecuencia de un movimiento masivo por el cambio de cosas en el país, significó que muchos de los temas consagrados tuvieran un carácter fuertemente progresista en lo político y normativo. En particular, se reconocieron temas como la soberanía alimentaria y el rol de la agroecología. Esto en contramano a lo que había sido el discurso anterior con propuestas más ligadas a la agroexportación y agroindustriales de alimentos. Se generó así todo un discurso sobre la agroecología, la alimentación saludable y la biodiversidad a nivel del Estado y de las instituciones públicas. A nivel de la política, se concretó en la promulgación de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria LORSA en 2009 y que requería el desarrollo y aprobación de otras 9 leyes conexas. En este marco, se crea una institucionalidad en la cual el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, SISAN, y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA, fueron instancias que buscaron dar concreción a la LORSA, facilitando la inserción de los temas alimentarios a nivel de los territorios. Si bien estas propuestas prosperaron en los años inmediatamente después de ser puesta en funcionamiento, ya en el 2013 al 2017 se configuró un cambio profundo a través del plan basado en el cambio de la matriz productiva, que significó una cierta ruptura con las propuestas surgidas en la Constitución del 2008. Desde el 2017 al 2021, el Plan Nacional para el Buen Vivir solo reafirmó las tendencias rupturistas. Así nos encontramos al inicio de esta fase de proyecto con varias condiciones. Al inicio de esta fase de proyecto, que coincide con el inicio del gobierno anterior, se consolidaron los cambios en los contenidos de las políticas públicas operadas desde el gobierno precedente y en las preocupaciones por las cuestiones de los sistemas productivos y alimentarios. Esto se tradujo en inconsistencias entre lo que era el marco normativo y en el entendimiento que las autoridades a diferentes niveles tenían sobre el alcance que tiene la producción sana de alimentos dentro de los sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, se configuró una alta inestabilidad de los funcionarios en puestos altos y medios con quienes trabajábamos en territorio y que eran de importancia para las organizaciones campesinas. El presupuesto destinado a la producción agroecológica fue reduciéndose. A pesar de que existía una narrativa favorable a nivel de las instituciones al fomento de la producción y consumo de alimentos saludables, amigables con el ambiente y sustentables,
Las entidades gubernamentales no reconocían el rol ni tenían preocupaciones por el papel que desempeñaban los consumidores dentro del sistema alimentario local. Había un uso común del término agroecología, pero más asociado a la producción de productos orgánicos y a las regulaciones que este tipo de producción conlleva, que a un entendimiento más amplio de la propuesta de alimentos agroecológicos. En este estado de situación se propusieron los siguientes objetivos de investigación. En primer lugar, generar información útil para incidir en la toma de decisiones y en la creación de oportunidades para los productores agroecológicos. Y en segundo lugar, lograr una perspectiva de cómo los actores en las instituciones de los territorios perciben el rol de los alimentos, el funcionamiento de los sistemas alimentarios locales y la importancia que tienen los alimentos producidos por la agroecología o agricultura sustentable. Nuestra hipótesis de estudio fue: el contexto político institucional cambiante impacta en los discursos, prácticas y visiones institucionales, afectando el anclaje de las iniciativas en apoyo a la producción, circulación y consumo de productos agroecológicos en los sistemas alimentarios locales. Al proponer un análisis de las políticas públicas como eje central, se consideró que la sociología política podría integrar los conceptos clave para el análisis. Sin embargo, la especificidad del tema requería que esta perspectiva se combine con alguna otra, por lo que se recurrió a la agroecología política. Para dirigir el análisis hacia los actores, la teoría de las 3 Is ayudó a concretar el análisis sobre los actores involucrados y sus acciones, por lo que se conforma el análisis, como pueden ver en el diagrama, desde la combinación de 2 perspectivas de investigación y una teoría lenguaje. Así, la sociología política tiene como objeto de estudio la base social del poder en el sector institucional de la sociedad, por lo que desde esta lógica se concentra en las relaciones entre el Estado, la política de gobierno y la sociedad. Con el Estado se hace referencia a la estructura administrativa de un país, que puede estar definido en torno a sus poderes, siendo el ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que se debe entender que es una estructura permanente que no cambia con los gobiernos de turno, sino que salvo que realicen cambios en su propia estructura, que no suele ser lo más habitual. Mientras que la política de gobierno son el conjunto de medidas, programas y políticas que el gobierno de turno, elegido en las urnas, elabora y ejecuta a lo largo de sus años de mandato. Desde la sociología política se entiende que el poder público otorgado por el pueblo al gobierno de turno es para lograr objetivos que beneficien al conjunto de la sociedad. Este actor es clave en el análisis de las políticas, ya que son los encargados de diseñarlas y ponerlas en marcha. El tercer actor, la sociedad, somos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas organizados o no. En este grupo se integran tanto las organizaciones de la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, por nombrar algunos. Estos 3 actores nos van a acompañar a lo largo de todo el análisis y de la presentación. ¿Así? La agroecología, desde sus inicios, en los años 30 del siglo pasado, surge vinculada a ciencias más biológicas. Sin embargo, desde la década de los años 70, con Gliessman, se comienza a entender la agroecología desde un enfoque interdisciplinar y a utilizar en su estudio herramientas de las ciencias sociales. Es esta apertura planteada por Wiesel a inicios del 2000, desde su entendimiento de la agroecología como ciencia, movimiento social y práctica, que se abre el espectro desde las ciencias biológicas a una mirada interdisciplinar, generando una apertura de la agroecología hacia su estudio desde las ciencias sociales. Por todo ello, la agroecología política es entendida actualmente como un enfoque de investigación científica sobre las funciones del agroecosistema desde una mirada amplia que incorpora la necesidad de posicionar este movimiento social y político, ya que su propuesta trasciende lo puramente biológico. Las claves para la implementación de la agroecología pasan por entender: 1. La transición necesaria de sistemas convencionales como el actual hacia una agroecología que ellos mismos proponen. 2. La interacción entre diversos factores, procesos ecológicos, económicos y sociales. 3. La presencia para cambiar las políticas públicas. Y 4. Entenderla como un instrumento para el cambio del sistema económico actual. Como comentamos previamente, la sociología política y la agroecología política se combinan para ofrecer un marco de análisis guiado por las 3 Is. Así, esta propuesta teórica posiciona la necesidad de identificar las ideas y creencias sociales plasmadas en las propias políticas, por lo que nos ayuda a identificar
que hay detrás de las políticas y programas propuestos, lo que nos lleva a pensar, a su vez, en los intereses y motivaciones que originan desde los actores sus propuestas y que esperan conseguir con ellas. ¿Pase? Al hablar de intereses de forma intrínseca, estamos haciendo referencia a relaciones de poder y a las capacidades que cada actor tiene. Por lo que la última I representa las instituciones involucradas y sus efectos, tales como los cambios generados. En resumen, esta teoría nos ayuda a analizar los cambios de las instituciones desde sus ideas y sus intereses. La metodología de este estudio se basa en un análisis cualitativo que parte de los intereses, ideas e instituciones en los 3 niveles de análisis que propone la sociología política: Estado, política, gobierno y sociedad. Como ya comentamos, este se complementa con la agroecología política, haciendo énfasis en la dimensión socioeconómica y política. Siguiente. Esta investigación inició con una revisión de información secundaria para identificar teorías usadas alrededor de las temáticas, así como tener una primera aproximación del estado de arte de las políticas y programas sobre sistemas alimentarios locales, tanto a nivel nacional como local. A seguir, identificamos instituciones y actores claves a ser entrevistados, diseñando un protocolo de entrevista semiestructurada por cada perfil identificado dentro de los 3 niveles de análisis. Con esto realizamos los contactos pertinentes y, debido a las condiciones de la pandemia, tuvimos que adaptarnos a los medios virtuales. Al final tuvimos 22 entrevistas a nivel nacional y 25 territoriales. Las entrevistas fueron transcritas y realizamos el análisis del discurso para la identificación de códigos y categorías temáticas para la descripción de los resultados. Con estos insumos se redactó un primer documento, el cual fue compartido a un panel de expertos para su validación y retroalimentación. A partir de estas observaciones, iniciamos la redacción del documento final para después realizar una socialización pública, la cual todavía no ha sido realizada. Finalmente, publicaremos esta investigación en un artículo con el fin de difundir los resultados a diversos públicos. Siguiente. Los actores entrevistados representaron a instituciones públicas de diversos sectores y de los gobiernos autónomos descentralizados, además a actores políticos como asambleístas. Siguiendo los niveles de análisis de la sociología política, conversamos con organizaciones de productores, consumidores y diversos colectivos relacionados con los sistemas alimentarios locales, así también a ONGs, tanto nacionales como internacionales, actores de la academia y centros de investigación y otros actores claves. Como ya comenté, fueron 14 entrevistas en total. Siguiente. A partir del análisis del discurso de los actores, identificamos los códigos o temas claves, los cuales fueron agrupados en 6 categorías analíticas en las que se basan las ideas e intereses de los actores sobre los sistemas alimentarios locales. Así tenemos políticas públicas, educación y aprendizaje, flujos económicos, dinámicas agroecológicas, organización social y acción colectiva y salud y nutrición. Por efectos de tiempo, vamos a concentrarnos en los resultados de estas 3 categorías. A manera de ejemplo, podemos ver aquí nosotros unos códigos que fuimos identificando de las dinámicas, de la categoría dinámicas agroecológicas. Así, mecanismos de comercialización, transición agroecológica, alimentos sin químicos y prácticas tradicionales fueron códigos que identificamos de esta categoría. Siguiente. A partir del análisis, dentro de la categoría políticas públicas, un hito importante en los discursos fue la institucionalización de la soberanía alimentaria, la cual se dio a través del reconocimiento de este derecho tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. Varios artículos de la Constitución reconocen a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico de la política, enfoque que está estrechamente ligado a los sistemas alimentarios locales, debido a que este se define como el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y culturalmente aceptados. La LORSA, como marco normativo específico de la soberanía alimentaria, propuso la aprobación de 9 leyes conexas, pero hasta el momento solamente se han aprobado 4. Esto debido al largo proceso que ha tenido la aprobación por la presión de actores
como grandes industrias y corporaciones que han hecho lobby para poner en conflicto algunos puntos como los transgénicos y la inocuidad alimentaria. Las leyes aprobadas son tierras y territorio, agrobiodiversidad y agricultura sustentable, recursos hídricos, inocuidad. Siguiente. Como ya comentamos, COPISA y CISAN son instancias para velar la soberanía alimentaria. Sin embargo, se reconoce que actualmente tienen una limitada capacidad de acción y operativa y sobre todo no hay un interés en la articulación en el caso de la CISAN. Siguiente. Parte de esta problemática se ve reflejada en la disminución del presupuesto del Estado en los últimos 5 años hacia el sector agropecuario, habiendo una reducción del 30% del 2015 al 2017. De los fondos asignados, 46 millones se han dado para la agroexportación, mientras que 4 millones son para la agricultura familiar campesina. Lo que nosotros podemos ver aquí, la diferencia presupuestaria. Cabe recalcar que hay una dificultad en el acceso de información actualizada. Siguiente. En relación a las políticas públicas, las ideas e intereses de los actores de gobierno, pudimos identificar acciones claves desde el Ministerio de Agricultura y desde los gobiernos, tanto provinciales como municipales. Dentro del ministerio están los departamentos que fomentan el modelo agroindustrial, cuyo trabajo se basa en rubros. Y por otro lado, la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, con programas como el Sello de Agricultura Familiar Campesina, las comunidades de aprendizaje y las ferias de productores. Como en documentos de trabajo del Ministerio de Agricultura, pudimos ver que en la provincia de Chimborazo se entregaron 950 kits de agroquímicos y se realizaron a nivel nacional 60,000 asistencias técnicas, mientras que en relación a la agricultura familiar campesina, en Chimborazo se han capacitado 250 familias y en 15 comunidades de aprendizaje, siendo clara la diferencia de la inversión pública. A la derecha podemos ver, por un lado, el certificado o el carnet de agricultor familiar que reciben los agricultores y los certificados de capacitación en las comunidades de aprendizaje y la propaganda de las ferias directas. Siguiente. Por otro lado, desde los gobiernos autónomos hay unas iniciativas de formulación de ordenanzas para el fomento de la producción, comercialización agroecológica como experiencias puntuales. Estas han sido promovidas desde plataformas multiactores que han buscado que los gobiernos cumplan con el mandato dentro del marco de la soberanía alimentaria. Específicamente en Imbabura, pudimos identificar que desde el 2016 se hizo un primer intento de ordenanza de comercialización agroecológica, pero hubo una disputa de poder desde los comerciantes mayoristas y otros actores que no han permitido su aprobación, mientras que en Riobamba ha sido declarada Ciudad del Comercio Justo por parte de la Oficina Regional para Latinoamérica de la Organización Mundial del Comercio Justo, lo que les ha llevado a plantearse acciones alrededor de la producción y comercialización agroecológica, así como la promoción de un consumo responsable de alimentos. En Ecuador, varios actores vienen promocionando el enfoque del consumo responsable de alimentos, el cual es definido como una práctica en la cual los consumidores reflexionan sobre el origen de los alimentos, buscan alimentos agroecológicos y locales o tradicionales y tienen una relación cercana con quien produjo su alimento. Siguiente. En esta lámina, nada más para mostrarles las diferentes ordenanzas que se han aprobado a nivel nacional, siendo 7 y en la Sierra Ecuatoriana. Siguiente. Finalmente, desde la categoría analítica de políticas públicas, pudimos identificar que para la sociedad en general, las leyes aprobadas fueron un logro colectivo. Sin embargo, existen puntos en conflicto, como ya mencionamos, el tema de los transgénicos o el fomento de la modernización de la agricultura. Por otro lado, su interés está sobre la necesidad de incentivos para la producción y comercialización agroecológica. Además, reconocen que el sello de la agricultura familiar campesina hasta el momento no ha generado ningún beneficio ni incentivo. Por otro lado, dentro de sus discursos no están presentes las leyes conexas aprobadas. Esto justamente revela los vacíos alrededor de generar mecanismos de difusión e implementación de estas normativas. Sin embargo, hay un claro interés de estos actores por la agroecología, la agricultura familiar campesina, la comercialización directa
el consumo local y responsable, que son dimensiones ligadas a la soberanía alimentaria. Siguiente. En cuanto al marco normativo ya comentado, la LORSE incorpora la dimensión agroecológica no solo en el discurso de las instituciones, sino que posiciona el tema a nivel nacional. Se concede un espacio a los pequeños y medianos productores y productoras olvidados en otras normas e incluso se profundiza en la necesidad de generar el acceso a los factores de producción. Se entiende que el hecho de incorporar el conocimiento local supone un acercamiento hacia la agroecología, así como el reconocimiento de los espacios de comercialización directa entre productor y consumidor. La LORSA se entiende como una posición oficial de acercamiento a la agroecología, pero se queda en papel tan solo. Por su parte, la Ley de Tierras y Territorios Comunales incorpora y describe la categoría de agricultura familiar campesina, lo que no solo supone la visibilización de este colectivo, sino que abre el campo para seguir trabajando de cara a su posicionamiento y apoyo. Si bien las dos primeras suponen generar un espacio hacia la pequeña agricultura, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Campesina define la agroecología como un modelo de la agricultura sustentable y con ello a trabajar en el corto y mediano plazo. Tras los avances que ha supuesto este marco normativo, desde la política y gobierno surgen programas institucionales como el del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el desarrollo de la agricultura sustentable, vinculado a la agricultura familiar y a las buenas prácticas agrícolas, aunque las BPAs suponen muchos requisitos poco realistas para la pequeña y mediana agricultura. ¿Pase? Desde la Agencia Reguladora Competente del Control Fitosanitario, Agrocalidad, muestran un creciente interés en regular y manejar los procesos con las organizaciones de productores y productoras, tanto en su producción como en procesos post cosecha, de cara a la transición agroecológica que ha provocado conflictos con las asociaciones de productores, ya que aunque se esperaba que los acercamientos realizados a estas asociaciones y organizaciones fuesen fructíferos, sin embargo, hay una brecha entre lo trabajado en los espacios de diálogo multiactor y lo recogido en las normas reguladoras, generando un malestar entre estos colectivos. Desde el territorio, si bien se identifica un interés por ir sentando una base agroecológica en algunos gobiernos autónomos, municipales y provinciales, han surgido muchos desacuerdos y conflictos para definir el paso a dar en esta transición agroecológica y las repercusiones que esto tiene para los actores involucrados, a lo que se suma un bajo presupuesto para la transición. Las universidades, por su parte, surgen como un actor de interés, ya que desde algunas carreras y departamentos comienza a cuestionarse su línea de formación más cercana a la agroindustria que a la agroecología y al desarrollo sustentable. Y no solo en este sentido, sino también cuestionan su papel como espacios de formación y su relación con la población y las comunidades. Desde la sociedad, así, las ONG se identifican como actores clave en el impulso de la transición agroecológica, muy vinculada a la generación de espacios de comercialización directa, productor-consumidor. En esta misma línea, también se identifican iniciativas privadas comerciales que están impulsando la oferta de productos agroecológicos. Continuando con las iniciativas de la sociedad civil, han sido los movimientos agroecológicos quienes se han venido movilizando para posicionar la agroecología y defender sus principios. Si bien se han identificado algunas organizaciones como claves en este proceso, es un número reducido a nivel nacional. Suponen un inicio, pero no una estructura con representatividad a lo largo de la geografía nacional. Tras revisar las dinámicas agroecológicas desde los tres actores, se identifican brechas como el vacío generalizado de los consumidores y consumidoras. Tan solo se han identificado un par de organizaciones con un rol que ha tenido impacto transformador a escala local. Siguiente. Por último, los flujos económicos desde el cuerpo normativo se abren dos espacios. La Ley de Economía Popular y Solidaria, que establece un porcentaje de productos de pequeños productores que deben estar en los supermercados, y de hecho esta incorporación fue promocionada por las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional, pero en la realidad supone que se comercialicen en estos espacios un número reducido de productos que en la mayoría son manufacturados y no representan la oferta de los pequeños productores. A nivel territorial, el COTAD sienta las bases para el manejo de los espacios de comercialización desde los GATS. Sin embargo, la norma no define un porcentaje diferenciado para la comercialización convencional y agroecológica. Desde la política de gobierno, tan solo se cumplen mínimos, ya que no se diferencia ni el tipo de producción, ni el de control de precios, ni el acceso de intermediarios a estos espacios. En los intentos por impulsar la agroecología en los mercados locales han surgido fuertes conflictos de intereses que han bloqueado los procesos. Para aquellos productores y productoras que comercializan más cantidad, los mercados mayoristas siguen siendo una opción para su comercialización, aunque en estos espacios su capacidad para negociar los precios
es nula. Como indicábamos anteriormente, estos espacios están a cargo de los GACS, pero no hay injerencia por su parte. Las asociaciones de productores y productoras como integrantes de la sociedad, ¿así?, siguen asumiendo como estrategias para su comercialización la intermediación. Al no contar con apoyos ni incentivos que les apoyen para fomentar la producción agroecológica, su transición hacia este tipo de agricultura, ni el acceso ni los créditos necesarios para momentos del ciclo productivo para su trabajo, así como para ampliar o dar un salto hacia la transformación de sus alimentos, se ven limitados. Destacar que acceder a datos económicos oficiales actualizados ha sido muy difícil, como ya se ha comentado, y contamos con el dato del año 2011 que muestra que del total de créditos concedidos a la agricultura en ese mismo año, tan solo el 11% era dedicado a la producción campesina, aunque, según datos de la FAO, muestra que en torno al 80% de la población ecuatoriana se alimenta de la pequeña y mediana agricultura, lo que arroja que el apoyo económico para los pequeños y medianos productores sigue siendo escaso. Finalmente, presentaremos algunas consideraciones finales y las implicaciones para investigación futura a partir de este estudio. Uno de los primeros elementos que queremos destacar es que, aunque nos propusimos entender los últimos 5 años, al parecer es imposible entender las políticas públicas sin darle atención a la historia, porque todo tiene una génesis e implicaciones a largo plazo. Sin lugar a dudas, un segundo aspecto de importancia para nuestro proyecto es el de la constatación de que a nivel de la sociedad civil existe una ausencia casi total de organizaciones que representan los intereses de los consumidores en relación a los alimentos. Por ello, no es una sorpresa que exista muy poca política pública y leyes del consumidor que regulen el acceso y disponibilidad de productos saludables al consumidor. Desde lo político, desde lo público, los temas alrededor de los sistemas alimentarios son vistos a través del marco de la soberanía alimentaria y las políticas agrarias, que no son propios ni involucran las complejidades de un sistema alimentario. Específicamente, en el último gobierno se identificaron varios elementos que caracterizaron el manejo de la política pública, aunque algunos actores consideran que no hubo una política pública respecto al agropecuario y la producción de alimentos. 4 ministros de Agricultura, por ejemplo, pasaron en el periodo, del cual el más estable de estos representaba el sector exportador del banano. En este contexto, no es extraño que exista un entendimiento desigual de lo que implica la producción agroecológica y que los discursos, símbolos y narrativos sobre el tema sean negociados por los actores en sus espacios políticos de poder, que en la construcción de políticas públicas las relaciones de poder definen los cursos de acción. Entonces, si bien se puede coincidir de que no hubo una política pública estructurada en el último periodo, sí se mantuvo una fuerte preferencia por lo productivista y agroexportador, cuestión que se concretó en la propuesta agropecuaria 2030. En los hechos, a nivel del Estado y del gobierno, hay poca comprensión de la relevancia de la agricultura familiar campesina, que es heterogénea y compleja y que exige, por lo tanto, políticas públicas diferenciadas. Es un desafío en desarrollo y para el fortalecimiento de la agroecología, el blindar la soberanía alimentaria en un ambiente donde se espera desde las esferas gubernamentales políticas públicas más liberales. Entonces, este estudio y sus hallazgos nos lleva a preguntarnos hasta dónde los proyectos deben realizar esfuerzos importantes para que las organizaciones de la sociedad civil generen institucionalidad, regulaciones en un ambiente político inestable y cooptado. ¿De qué factores dependerá el surgimiento y fortalecimiento de organización y capacidad de influencia institucional de la sociedad civil en favor de los productos agroecológicos y saludables? Y en general, ¿cuáles serán los impactos sobre la pequeña agricultura agroecológica y el consumo agroecológico en las ciudades de la consolidación en el cambio en miradas en lo gubernamental?
Pero sin duda, para profundizar en el análisis de las políticas públicas y la relevancia de la incidencia política, parece imprescindible el desarrollo de competencias en el entendimiento de los discursos, de las narrativas, de la simbología que están alrededor de los procesos de cabildeo, de agencia y de lobby. Muchas gracias y esperamos comentarios en vivo o a través de este chat. Patti, Pris, Pedro y yo estamos aquí listos para responder cualquier pregunta. Muchas gracias.